Fui invitado, hermanos, a una reunión, pero saben que a mí me engañaron, la verdad me engañaron. Llegaron los dirigentes de los grupos independientes, porque hay mucha gente que está en contra de la organización. Y este párrafo, hermanos, es muy contundente. Este párrafo es muy claro, que si alguien está pensando que vamos a trabajar de una manera independiente de la organización religiosa, estamos en un grave error. Yo conozco personas que se han ido a los grupos independientes. Sin embargo, esa no es la línea. Eso no es lo correcto. Eso no está apoyado ni por la Biblia, ni por el espíritu de profecía. ¿De quién nos tenemos que apartar? De aquellos que causan ¿qué cosa? De aquellos que causan divisiones. Hermanos, y qué triste es que muchos dirigentes causan escándalos en la doctrina, enseñando doctrina que no es de nuestra iglesia. Mucha gente está en contra de la organización. Muchos están en contra de la organización. Y en este tiempo, yo quiero decirles y recordarles a ustedes y los que nos están oyendo en las plataformas, en internet, muchos grupos independientes han surgido. Han surgido grupos independientes. Y yo quiero decirles algo, hermanos. No les voy a contar la experiencia porque el tiempo no me da. Pero un día yo fui invitado y el hermano Jonathan aquí presente también estuvo allí. Ahora que lo veo, lo recuerdo. Fui invitado, hermanos, a una reunión, pero saben que a mí me engañaron, la verdad me engañaron. Porque saben que a mí me llevaron, una persona de la iglesia nuestra dijo, hermano, hay unos adventistas que quieren conocer la reforma. Y que quieren que se hable sobre la reforma. Eso fue en Cuernavaca. Y entonces yo dije, bueno, que vaya el hermano fulano, pero el hermano no podía ir. Y bueno, que vaya el otro hermano, dice, no, tampoco puedo ir. Y al final de cuentas, pues fui yo, ¿verdad? Y le dije al hermano Rubén Martínez, hermano, acompáñame, vamos. Eso fue en la Ciudad de México, a un lado del Estadio Azteca. Recuerdo que Johnny me dijo, hermano, yo quiero ir con ustedes porque quiero aprender. ¿Recuerdas, hermano Johnny? Dice, yo quiero aprender, hermano, vente, vámonos también. Y se fue con nosotros. Hermanos, cuando nosotros llegamos al lugar, no era lo que me habían dicho. ¿Saben? Llegaron los dirigentes de los grupos independientes. Llegaron los dirigentes de la vara del pastor y llegamos nosotros, de la SMI. ¿Y cuál era el plan de ellos? Demostrar que cuál de esos tres grupos era el verdadero pueblo de Dios. Y le digo, bueno, hermanos, nosotros no veníamos a eso, pero ahí estaban los líderes de los grupos independientes y los de la vara del pastor. Y bueno, el hermano Johnny lo recordará, ahí estuvimos todo el día, hermanos, acabamos hasta en la noche. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que está en contra de la organización y les gusta trabajar de una manera independiente. Y hay muchos independientes. Y dice el párrafo aquí, la parte final, en el nombre del Señor os declaro que la organización ha de permanecer fortalecida, establecida y fijada, hermanos. Hasta el final del tiempo, Dios mantendrá nuestra iglesia de una manera organizada y que nosotros como miembros de iglesia nos corresponde, hermanos, formar parte de esa organización, ya sea como miembro de iglesia, ya sea como colportor, ya sea como ayudante misionero, como obrero bíblico, como pastor, pero de una manera ordenada. No podemos decir, yo voy a trabajar de una manera independiente de la iglesia, porque no es ese el plan de Dios. Dice el otro párrafo, Testimonio para la Iglesia, tomo 9, dice, algunos, miren lo que les acabo de decir, aquí está escrito, dice, algunos han sostenido que a medida que nos acercamos al fin del tiempo,
Cada hijo de Dios actuará independientemente de cualquier organización religiosa. ¿Se dan cuenta? Pero el Señor, dice aquí está escrito, pero el Señor me ha indicado que en esta obra no es posible que cada hombre sea independiente. Las estrellas del cielo están todas bajo el imperio de la ley. Cada una influye sobre la otra para que haga la voluntad de Dios, y el conjunto presta su obediencia común a la ley que controla su acción. Así también, para que la obra del Señor progrese en forma segura, sus hijos deben trabajar unidos. Así que este párrafo, hermanos, es muy contundente. Este párrafo es muy claro, que si alguien está pensando que vamos a trabajar de una manera independiente de la organización religiosa, estamos en un grave error. Y estamos en el terreno del enemigo. Porque Dios hasta el día de hoy, Dios tiene su iglesia. Nosotros no podemos decir, vamos a trabajar independiente nosotros. Allá la iglesia con lo suyo y yo voy a trabajar independiente. No, hermanos. En la asociación tenemos cuerpos laicos, gracias a Dios. Pero esos cuerpos laicos también están trabajando de manera ordenada con el ministerio de la Asociación Pacífico. Y así en todos los distritos o todas las asociaciones o uniones, los cuerpos laicos también colaboran con el ministerio, pero no trabajan de manera independiente. Tenemos que estar unidos en ese sentido. Es muy triste cuando algunos miembros de la iglesia se van con los grupos independientes. Eso es muy triste, hermanos. Yo conozco personas que se han ido a los grupos independientes. Sin embargo, esa no es la línea. Eso no es lo correcto. Eso no está apoyado ni por la Biblia, ni por el espíritu de profecía, porque Dios tiene la iglesia y esa iglesia permanecerá hasta el fin del tiempo. A medida que nuestros miembros fueron aumentando, resultó evidente que sin alguna forma de organización habría gran confusión y la obra no se realizaría con éxito. La organización era indispensable para proporcionar sostén al ministerio, para dirigir la obra en nuevos territorios, para proteger tanto a la iglesia como a los ministros de los miembros indignos, para retener las propiedades de la iglesia, para la publicación de la verdad por medio de la prensa y para muchos objetos más. Este párrafo ya lo habíamos leído, pero este está en otro libro más, Evento de los Últimos Días. Así que, hermanos, la organización sirve para proteger el ministerio. La iglesia sirve para proteger tanto a la iglesia, dice, para proteger tanto a las iglesias como a los ministros de los miembros indignos y para retener las propiedades de la iglesia. Noten esta parte, hermanos, para retener las propiedades de la iglesia. Este templo es propiedad de la iglesia. El templo de Icacos es propiedad de la iglesia. El templo de Chilpancingo es propiedad de la iglesia. Y así sucesivamente, puedo mencionar varios. Iguala, el templo de Iguala es propiedad de la iglesia. Pero miren lo que vamos a leer más adelante. Por eso pongan mucha atención lo que vamos a leer aquí. Testimonio para Ministros, página 27. Hemos avanzado bajo las órdenes del capitán de nuestra salvación. Dios ha bendecido nuestros esfuerzos unidos. La verdad se ha difundido y ha florecido. Las instituciones se han multiplicado. La semilla de mostaza ha crecido hasta ser un árbol grande. Hermano Pablito, cuando usted era presidente del Pacífico, ¿cuántos templos teníamos en aquel tiempo? Templos. ¿Cuántos teníamos en aquellos años? No eran de la iglesia, eran pocos. Hoy, ¿saben cuántos templos tiene la Asociación Pacífico, hermanos? Se les va a dar ese dato que es muy importante. Saber también cuántas iglesias somos, cuántos grupos somos.
¿Cuántas filiales somos? Es importante. Pero como dice aquí, la semilla de mostaza ha crecido hasta ser un árbol grande. Yo recuerdo, hermanos, cuando yo empezaba a ir a los congresos de la Unión Mexicana, se hacían en el templo de Tepoztlán. ¿Alguien de ustedes ha ido al templo de Tepoztlán? ¿Cuánta gente le cabrá al templo de Tepoztlán? ¿Será más grande que este templo o más chico? Es más chico que este templo, Tepoztlán. Y se hacían allí los congresos nacionales. Yo era un niño, un jovencito cuando iba a Tepoztlán. Hermanos, yo veía mucha gente. Pero en aquel tiempo los congresos nacionales eran de 150 personas. 200 tal vez, gran congreso nacional. Hoy no tenemos 200 en un congreso nacional. Dice que el árbol ha crecido. El sistema de organización ha demostrado ser un gran éxito. Se adoptó la diversidad sistemática de acuerdo con el plan de la Biblia. Nuestro sistema de organización ha continuado demostrando su eficacia. Así que es muy importante. Ahora escuchen lo que dijo el hermano Jaime Huay. Dice el pastor Jaime Huay en el libro, en la revista de la Rival Herald del 23 de febrero de 1860, dijo: lo que yo entiendo que es necesario para remediar todos los defectos sobre esta materia de organizarse de tal manera que podamos tener propiedades de iglesia legalmente, de que dichas propiedades puedan estar registradas legalmente bajo el nombre de la iglesia. Hermano Jaime, escucha bien esto para la iglesia de Arcelia y de las iglesias de la central, de los hermanos que están aquí, los que nos están viendo en las redes sociales. Hermanos, dice otra vez, lo vuelvo a leer. Lo que yo entiendo, dice Jaime Huay, que es necesario para remediar todos los defectos sobre esta materia, es de organizarse de tal manera que podamos tener propiedades de iglesia legalmente. Que dichas propiedades puedan estar registradas legalmente bajo el nombre de la iglesia. ¿Cuál es el nombre de la iglesia? Sociedad Misionera Internacional de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Movimiento de Reforma. Ese es el nombre. Y dice que la iglesia tiene que estar registrada bajo el nombre de la iglesia, no bajo el nombre de personas físicas. De que dichas propiedades puedan estar registradas legalmente bajo el nombre de la iglesia. Dice más adelante, si está mal que protejamos la propiedad de la iglesia, ¿por qué no es malo que los individuos tengan sus propiedades legalmente? ¿Acaso ustedes tienen propiedades? Yo digo que tienen propiedades. ¿Y las tienen legalmente? Las tienen legalmente porque tienes escrituras y las tienes a tu nombre. O tal vez al nombre de tu esposa, pero tienes una escritura de tu casa, de tu propiedad, de tu terreno. Y tienes un documento legal. Por eso aquí dice el hermano, si está mal que tengamos la propiedad de la iglesia, ¿por qué es malo que los individuos tengan sus propiedades legalmente? Y si no está mal tener fincas y lotes de una manera legal, tampoco está mal tener la propiedad de la iglesia legalmente de la misma manera. Yo pienso que el mismo principio se aplica a los dos. Miren lo que dijo Jaime Huay en la Rival Herald el 23 de febrero de 1860. Que es muy importante que la propiedad de la iglesia esté a nombre de ¿quién? A nombre de la iglesia. Que esté a nombre de la iglesia. Y esa labor, mis queridos hermanos secretarios, es de ustedes. No solo es levantar actas cuando hacen junta de iglesia, es ver que su iglesia esté legalmente registrada. Es lo correcto.
¿Para evitar qué cosa, hermanos? Para evitar problemas. Si tu propiedad la tienes legalmente registrada, ¿por qué no tener registrada la propiedad de la iglesia? Dice aquí. Si es correcto para una cosa, dice el hermano, yo pienso que esto se aplica a los dos, tanto a las cosas personales como a la propiedad de la iglesia. Debemos nosotros de tener mucho cuidado, hermanos, de trabajar de una manera desordenada y trabajar con la independencia. Tenemos que tener cuidado con esto. Leamos la Biblia, hermanos. ¿Qué dice Romanos 16, 17? Os ruego, hermanos, que os guardéis de los que suscitan divisiones y escándalos contra la doctrina que habéis aprendido. Apartaos de ellos. Miren lo que dice el apóstol Pablo. ¿De quién nos tenemos que apartar? De aquellos que causan ¿qué cosa? De aquellos que causan divisiones. No, mira, lo que el hermano está hablando está mal. No, ¿cómo vamos a poner la iglesia a nombre de la iglesia? No, las quieren quitar. Hermanos, no es nada de eso. Han escuchado lo que está escrito. Y si alguien quiere las diapositivas, yo se los comparto, no hay ningún problema. Pero hay gente que dice, no, eso no está bien, eso no es correcto. Lo que el hermano está diciendo no está bien. Hermano, está escrito. Por eso el apóstol dice, os ruego, hermanos, que os guardéis de los que suscitan divisiones y escándalos. No solamente escándalos en la área que estamos viendo, sino también escándalos ¿en qué? En la doctrina. Hermanos, y qué triste es que muchos dirigentes causan escándalos en la doctrina, enseñando doctrina que no es de nuestra iglesia, enseñando doctrinas de iglesias dominicales, con enseñanzas, creencias que no son de la SMI. Y dice el Señor a través de su palabra, apartaos de ellos. Pero ¿saben qué hacemos? En lugar de cerrar el oído, lo abrimos más. En lugar de cerrar el oído, lo abrimos más. Y dice allí que nos guardemos de aquellos que suscitan divisiones. Y qué triste, hermanos, es cuando algunos mencionan, dice, pues nos separamos de la iglesia. Pues hacemos nuestro grupo, nos independizamos de la división. Nos independizamos de la unión, nos independizamos de la asociación. Cuidado con esto, hermanos. El apóstol Pablo dice que tengamos cuidado. Primera de Corintios 11, 16, que dice, con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Hermanos, nosotros como iglesia no somos, ¿qué dice ahí? No somos contenciosos, hermanos. No, ese no es el plan. El plan es trabajar en unidad, en armonía, que presentemos un mensaje unido, que seamos una unión unida, una división, una asociación general unida, y que las propiedades que son del Señor también estén legalmente registradas, hermanos. Leímos Romanos 16, 17 y Primera de Corintios 11, 16. Tercera de Juan 9 y 10 dice, Tercera de Juan 9 y 10, yo he escrito a la iglesia. Miren lo que dice Pablo. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, ¿quién fue Diótrefes? El cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. ¿Tú tienes otra versión que no diga parloteando? Porque esta versión, Tercera de Juan 9 y 10, dice, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Dice igual. Hay otra versión que diga diferente en lugar de parloteando, para que entendamos la palabra, qué significa esa palabra, parloteando. Si tienes otra versión me dices. Y dice ahí,
y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Y a los que quiere recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. ¿Qué problemas tenía el amado aquí? Porque dice que este hombre llamado Diótrefes le gustaba tener el primer lugar en todo y era una persona, hermanos, que hablaba mal de los hermanos. Le gustaba hablar mal de los hermanos. ¿Sí, hermano Abidán? Criticándonos con palabras maliciosas. Criticándonos, eso es parloteándolo. Es criticando. Hermanos, ¿y cuánta gente en la iglesia le gusta criticar? Criticando a la iglesia, criticando a los hermanos, criticando a todo mundo. Y dice, él se la pasa criticando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con esto que nos critica, no recibe a los hermanos. Y los que quiere recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Miren que en el tiempo de Pablo ya había gente problemática. Dios nos libre, hermanos, de que nosotros seamos personas así. Que estemos parloteando, que estemos criticando, como dice esa versión. En la conversión de Pablo se nos presentan principios importantes que siempre debemos recordar. El Redentor del mundo no sanciona que en asuntos religiosos la experiencia y la acción sean independientes de su iglesia organizada y reconocida, donde la tal existe. Muchos tienen la idea de que solo son responsables ante Cristo por su luz y su experiencia, independientemente de sus seguidores reconocidos en el mundo. Pero esto Jesús lo condena en sus enseñanzas, en los ejemplos y en los hechos que dejó para nuestra instrucción. Y dice él en Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 396, ¿qué quieres que haga? El Salvador no se lo dijo directamente, sino que le puso en relación con su iglesia. Sus miembros le habían de decir lo que debía de hacer. Jesús es el amigo del pecador. Su corazón está siempre abierto, siempre se conmueve por la desgracia humana. Él tiene toda potestad tanto en el cielo como en la tierra, pero respeta los medios que instituyó para iluminar y salvar a los hombres. Ordenó a Saulo que fuera a la iglesia. Miren lo que dice aquí. Ordenó a Saulo que fuera a la iglesia, reconociendo así el poder que la invistió como conducto de luz para el mundo. Ella es el cuerpo organizado de Cristo en la tierra y es necesario respetar sus ordenanzas. Cuando se le dijo, ¿qué quieres que haga? ¿A dónde lo dirigió en el tiempo de Saulo? Le dijo que fuera ¿a dónde? A la iglesia. Y allá se te dirá lo que tienes que hacer. Hermanos, cuando hay un problema, uno tiene que enviar, hermano, en tu iglesia tienes que arreglar ese problema. Aplicar el orden que tenemos, respetar la organización que tenemos, respetarlos, hermanos. Si un miembro va a una iglesia, si un miembro de esta iglesia va a otra iglesia, tenemos que respetar los líderes de esa iglesia. No voy a llegar yo y yo voy a predicar porque yo soy miembro y voy a predicar. Tenemos que respetar. Si me dan la predicación, qué bueno. Y si tengo que estar sentado a escuchar, amén, qué bueno. Pero tenemos que respetarnos, respetar los líderes de ese grupo, de esa iglesia. Y así sucesivamente. Por eso Cristo dice que Él no pasó por alto a la iglesia, sino que lo llevó a la iglesia y se le dijo que fuera allí y se le diría lo que tenía que hacer, hermanos. Así que recuerdo nuevamente 1 Corintios 14:40. Empero hágase todo decentemente y con orden. Que el Señor nos ayude, pero yo les pido, hermanos, que trabajemos de una manera unida. Que no nos salgamos de la organización que el Señor puso. Respetemos a nuestros dirigentes. Respetemos a nuestro presidente, hermanos. Respetemos al vicepresidente. Respetemos a los directores de la asociación, de los departamentos. Respetemos los líderes de las iglesias. Tanto las iglesias tienen que respetar los líderes de la asociación, como la asociación tienen que respetar los líderes de la iglesia, y así sucesivamente, porque estamos en una iglesia
organizada. Y no se les olvide, hermanos, que así como tú tienes tu propiedad con tu registro ante el registro público de la propiedad y está tu nombre, así también la iglesia tiene que estar registrada, o el templo tiene que estar registrado con el nombre de nuestra iglesia. Eres responsable como secretario de iglesia. Eres responsable como director de iglesia. Justificaciones ante el Señor no las hay. Es por eso que yo invito a mis hermanos a que pongamos las cosas en orden. Que pongamos todo en orden. Y ustedes recuerdan cuando a un hombre se le llevó un mensaje y se le dijo, ordena tu casa. ¿Por qué él se le dijo que ordenara su casa? Ordena tu casa porque vas a morir. Y cuando dice ordena su casa, ¿a qué se le estaba invitando? Hermanos, que se pusiera bien con Dios. Que se pusiera bien con Dios, su alma con Dios, pero que ordenara todo, que dejara todo bien. Que Dios nos ayude, hermanos, para que podamos poner en práctica lo que hoy hemos recordado o lo que hoy hemos aprendido. Que el Señor nos bendiga, es mi deseo en oración. Amén.